¿Por qué Guerrero? Bueno, Guerrero desde la independencia ha sido un bastión de lucha. Parte de la independencia ocurrió en Guerrero, parte significativa de la guerra reforma ocurrió en Guerrero, parte de la revolución ocurrió en Guerrero. No es el problema de que sean afectos a la violencia, el problema son las condiciones sociales. Seguimos siendo el primer lugar en pobreza. Tenemos los municipios más pobres del país. Es que en Guerrero no se acabó de consolidar institucionalmente el Estado, por un lado, y en segundo lugar, no dejaron de dominar los caciques. Son guerreros, ¿no? O sea, no. Es gente que no se deja. Es que han sabido responder ante situaciones de injusticia con muchos elementos, y entre otros elementos se han alzado en armas cuando no les han gustado las cosas, ¿no? Pero que desgraciadamente, lucha tras lucha, los guerrerenses han quedado igual, o peor. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con Guerrero! ¡Estado! ¡Estado guerrillero! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con Guerrero! ¡Estado! El 26 de septiembre de 2014, autoridades del municipio de Iguala, Guerrero, en colaboración con el crimen organizado, asesinaron a 6 personas y desaparecieron a 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos. Este acto dañaría enormemente la imagen del gobierno federal y causaría la renuncia del entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. El caso Ayotzinapa fue un parteaguas en el escenario político y social de nuestros tiempos. En el país, grandes sectores de la sociedad mexicana han salido a las calles a exigir verdad y justicia. La desaparición de estos 43 estudiantes es una prueba, ya es la prueba más fehaciente de lo que está pasando en México. Desgraciadamente, el caso de Ayotzinapa no es un caso aislado, es la cotidianidad que se vive en el país. Pero desgraciadamente, las opiniones se han polarizado en torno a este caso. Pues fue una emboscada. Para mí lo que pasó esa noche fue un modo de meternos miedo. Quieren acabar con nuestra normal. Ahora sí que cerrar esta escuela, que porque ellos piensan que son semilleros de guerrilleros aquí. Por eso yo me niego a decirles, estudiantes normalistas de Ayotzinapa no. Ayotzinapos y vándalos. ¿Por qué encontraron esa horrible muerte? Por andar donde no andaban. A la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ese viernes negro de septiembre, no se metió ningún sicario, no se metió ningún policía a agredir a ningún estudiante dentro de su plantel. Todo fue planeado, me parece, porque pues desde aquí nos estaban monitoreando ya. Mira, los 43 se sabe todo menos la verdad. Estos desacuerdos se han radicalizado y están causando que los desencuentros entre población y gobierno degeneren en violencia. ¿Pero por qué las manifestaciones sobre el caso Ayotzinapa han desembocado en violencia? ¿Por qué los padres de los 43 culparon al ejército y al gobierno desde un inicio? ¿Y cómo se podría detener la violencia que tanto afecta al Estado? Necesitamos un poquito de ese jarabe que sabe amargo pero hace bien.
necesitamos un poquito de mano dura, la antigüita. Primero hay que meter en orden a la gente para que pueda haber paz. Para el caso Ayotzinapa no existen respuestas fáciles, pero quizá conocer la turbulenta historia de Guerrero nos ayudaría a encontrar una solución, ya que la desaparición de los 43 es solo uno de los capítulos más recientes de una historia marcada por corrupción, protesta, represión y violencia. Asesinaron a muchísima gente, entre ellos a mi padre, y nunca se supo por qué. Y han pasado 58 años y todavía no sabemos por qué. México en los años 50. El país se sostenía en imágenes de progreso y estabilidad. Fue una época conocida como la del Milagro Mexicano. A pesar de vivir una estabilidad y progreso económico aparentes, era en realidad una época en que se vivían momentos de desigualdad, corrupción y abusos de poder. Cualquier tipo de disidencia en contra del PRI, el partido hegemónico de aquellos tiempos, era severamente reprimida. Y por supuesto, el estado de Guerrero no estuvo exento de estas prácticas, donde el PRI se alió con el caciquismo local. En la década de los 50, Guerrero se empieza a desarrollar en el sector turismo. O sea, en Guerrero hay un impacto relevante cuando asciende al poder Miguel Alemán, porque Miguel Alemán desarrolla Acapulco. A pesar de estos avances, al inicio de la década de los 60, en Guerrero se vivía la máxima marginación del país. Solo el 23% de la gente vivía con electricidad. El 8% de la población contaba con agua entubada. Más del 60% de la población era analfabeta. Por un maestro había 100 alumnos. En estos años, el general Raúl Caballero Aburto era el gobernador de Guerrero. El estado vivía en condiciones de mucha pobreza, mientras solo algunos caciques y empresarios se enriquecían con la explotación de los recursos naturales y la inversión turística. Entonces los problemas que empezó a tener Caballero Aburto con la gente es que empezó a poner impuestos, por ejemplo, por palma, ¿sí? A cada palma le grabó 50 centavos, por ejemplo. A cada cafetalero pagaba otros 50 centavos por kilo de impuesto al gobierno. Entonces eso empezó a generar una inconformidad. Caballero Aburto fue un gobernante bastante autoritario, incluso violento, era un militar. Y en un principio la gente estuvo de acuerdo, ¿no? O sea, está bien, estás matando a los bandidos, qué bueno, ¿no? Pero llega un momento en que empieza a matar a gente inocente. Fue el trato, digamos, con los grupos sociales, con las clases populares, fue aún más duro que el de sus predecesores. Eso, bueno, todavía lo toleraba la gente. El problema estuvo cuando empezó Raúl Caballero Aburto a poner a todos sus familiares en los puestos importantes de finanzas, de recaudación de rentas y eso. Pero además, cuando empezó, puso un pariente en el PRI y empezaron a vender las candidaturas. Y eso genera un movimiento político. Estas acusaciones motivarían que en 1959 un grupo de intelectuales guerrerenses radicados en el Distrito Federal crearan la Asociación Cívica Guerrerense, con el objetivo de oponerse a Caballero Aburto. Uno de sus líderes sería un maestro rural de Acatlán, Guerrero, llamado Genaro Vázquez Rojas. Cuando ellos eran estudiantes en la normal rural de Ayotzinapa, compartían ideas de lucha, compartían esas ideas de defender al pueblo. Mira, Genaro era priista, pero en el transcurso del movimiento se fue convenciendo y se volvió marxista. Entonces, en principio, Genaro Vázquez, y bueno, durante buena parte de su trayectoria lo podríamos ubicar dentro de la izquierda, pero dentro de una izquierda nacionalista. A Genaro yo lo defino como, pues, después que se fue radicalizando, se fue convirtiendo en un hombre de izquierda. Al principio no lo era, ¿no? Genaro y la Asociación Cívica Guerrerense organizaron varias manifestaciones en oposición al oficialismo. En su lucha terminan incorporando las demandas del movimiento estudiantil de Guerrero,
que luchaba por la autonomía de la universidad estatal. La Asociación Cívica Guerrerense desempeña un papel importante. Se había formado un año antes de que estalle el movimiento estalla en 1960, un año antes se conforma y se incorpora rápidamente al movimiento de la autonomía universitaria. La educación solo se da en un ámbito de autonomía, entonces los estudiantes de la Universidad de Guerrero querían autonomía, el Estado la quería controlar y aplastar, nombrar a los rectores como si fueran empleados del gobernador, y hubo una matanza en la Alameda Granados Maldonado. En la tarde del 30 de diciembre, un miembro del movimiento llamado Enrique Ramírez intentó montar sobre un poste de luz una manta con la leyenda "Muera el mal gobierno". Un policía judicial trató de detenerlo y al no poder disuadirlo, decidió dispararle a quemarropa, matando a Ramírez de inmediato. Las campanas de Chilpancingo sonaron y los manifestantes se reunieron en la Alameda Central. Al ver este suceso, se abalanzaron sobre las autoridades allí reunidas. El ejército, en lugar de tranquilizar a los manifestantes, siguió las órdenes del Procurador de Justicia del Estado, Javier Olea Muñoz, quien ordenó disparar contra la población civil hasta dispersar la protesta. Las cifras oficiales cuentan 19 muertos, 3 de ellos menores, incluyendo una niña de 6 meses de edad, así como un número indeterminado de heridos que algunos han estimado en más de 200. De esta matanza, solo queda un deteriorado memorial dedicado a los caídos en la misma Alameda de Chilpancingo. A raíz de la matanza, Raúl Caballero sería destituido del cargo y la Asociación Cívica Guerrerense aumentaría su poder político hasta el punto de participar con candidatos independientes en las elecciones estatales de 1962. La Asociación Cívica Guerrerense, después Asociación Cívica Nacional, tiene una participación política en algún momento, interviene en las elecciones, pero en el año del 62 se da cuenta de que ya no es posible la vía electoral para avanzar, digamos, en la lucha social en Guerrero. Fue que en la mayoría de las presidencias municipales y la mayoría de los diputados los ganó la Asociación Cívica Guerrerense, pero ninguno de los triunfos fueron reconocidos. Estos hechos llevarían a nuevas manifestaciones e inconformidades del pueblo, que nuevamente terminarían en una matanza en Iguala en el año de 1962, cobrando la vida de 8 personas. El gobierno culparía a Genaro Vázquez de estos hechos y terminarían encarcelándolo en 1966 en Iguala, Guerrero. Pero no todo terminaría con el encarcelamiento de Genaro. Su lucha la continuaría un joven afiliado al Partido Comunista de México, que se había manifestado contra Caballero Aburto en 1960 y que se convertiría en uno de los símbolos de la lucha social en Guerrero. Un maestro rural llamado Lucio Cabañas Barrientos. Muy comprometido con la gente pobre, con las clases campesinas principalmente. Guerrero en ese tiempo era mayoritariamente campesino. Quizá la única característica física que yo subrayaría sería la tristeza de su mirada. Tenía los ojos bastante tristes. La historia de Lucio Cabañas es un poco distinta de la de Genaro Vázquez, aunque como Genaro Vázquez es también un profesor normalista. Genaro Vázquez se formó en la Escuela Nacional de Maestros, esto es en la Ciudad de México, y Lucio Cabañas se forma en la Normal de Ayotzinapa. Antes que Lucio Cabañas estudiara en la Rural de Ayotzinapa, esta escuela ya era famosa por su fuerte planteamiento ideológico y disposición a la movilización social, mismos que continúan hasta hoy en día y la han vuelto un foco rojo para las autoridades, como se ha demostrado en los últimos años. Los muchachos de Ayotzinapa, los muchachos de la Huerta, Michoacán, que fueron los que nos tratamos en Morelia, pues yo fui en Morelia, estaban vinculados con los problemas de los campesinos. Las normales habían nacido con Cárdenas, eran 39 normales las que había, antes que las empezaran a desbaratar. Tenía conceptos socialistas, la educación rural desde sus inicios. Entonces, estaban vinculados a través de su trabajo con la gente del pueblo, ¿no?
Tras su graduación en 1963, Lucio empieza a trabajar con su comunidad en Atoyac, desde organizar a los campesinos de la región para buscar tratos justos, hasta simplemente trabajar con los padres de familia para la modernización de las escuelas donde él enseñaba. Se vincula mucho al movimiento, a los movimientos campesinos y a la organización de los copreros en Guerrero. Ya era conocido Lucio como el hombre luchador social que se ponía a favor de las comunidades necesitadas de justicia, pues. Entonces, antes de lanzarse, digamos, a la guerrilla, ya Lucio Cabañas ha interactuado bastante con las clases populares guerrerenses. Eso da lugar a que le pongan precio a la cabeza de Lucio. Y era profesor en la Escuela Modesta Alarcón de Atoyac. Y en ese tiempo coincide con la llegada de muchos maestros que yo siempre llamo maestros de la nueva ola, ¿no? Que enfrentaron a maestros de la vieja ola, como en este caso egresados de las normales rurales y principalmente de Ayotzinapa. La directora a fuerza quería que los niños se uniformaran y los niños no tenían para comprar el uniforme, sus papás, la familia no tenía para comprar el uniforme. Y le dice, mándamelo con guarachito y mándamelo con un pantalón remendado, nomás que venga limpio y con guaraches y que venga desayunado. Ah, no, pues que aquí todo el mundo va a traer el uniforme. Por cosas como esas se manifestó. Y se presiona tanto el 18 que les cae la policía y pues se da un enfrentamiento. Aquí muchos lo manejan con el término de masacre. Yo lo digo que fue un enfrentamiento desigual, pero un enfrentamiento al fin. Eso fue a las 10 de la mañana, a la hora del receso, porque Lucio vino al meeting a la hora del receso. Y terminando el receso se iba a regresar a dar clases. El enfrentamiento se da en el momento que un policía quiere quitarle el micrófono a Lucio y dispararle, ¿no? Entonces las mujeres lo tapan con rebozos, lo sacan por rumbo a la iglesia, lo atraviesan al río y lo llevan al Ticuí. Allá lo protegen durante el día. Los padres se enfrentaron y se defendieron con coraje porque hubo 3 policías muertos, ¿sí? Murieron 5 padres de familia, acribillados a balazos. Lucio pues ya no puede estar, o sea, del momento que lo rescatan del Ticuí se viene en la noche y se espera el 19 cuando pasa el cortejo fúnebre de los 5 padres de familia, él agarra y se va a la sierra. Lucio Cabañas es obligado a retirarse a la Sierra de Atoyac, dando fin a un periodo de 8 años en el que los luchadores sociales de Guerrero trataron de transformar su estado de manera pacífica, teniendo la violencia como única respuesta del gobierno. Pero los que están acomodados dicen, la culpa de lo que pasa en Guerrero la tienen esas agitadoras como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Si no fuera por ellos, no hubieran venido aquí los soldados. Primero vino el gobierno matando, persiguiendo, encarcelando, golpeando, violando. Primero vino el gobierno así, con sus ricos pistoleros, con sus guardias blancas, con sus judiciales, asesinando al pueblo. Primero vinieron ellos y luego venimos nosotros a balacear. Y con las grandes concentraciones ahí en Atoyac. Y si no nos hacen justicia, vamos a tomar esas armas que están ahí. Eran los policías. La violencia en el estado de Guerrero a finales de los años 60 se origina por 2 factores determinantes. Primero, por la propia historia del estado, y en segundo lugar, por el contexto tan volátil que se vivía en aquellos años en toda Latinoamérica, a raíz de la Guerra Fría y el éxito de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. La influencia que tuvo la Revolución Cubana en América Latina fue muy importante sobre la viabilidad y de la lucha armada como para la toma del poder. En América Latina, la mayoría de los países empezó a haber grupos guerrilleros, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Colombia, Uruguay, Brasil mismo, hasta que empezaron a surgir también los grupos en México. Militarmente hablando, las guerrillas es una forma de llevar adelante la guerra. Pero el objetivo político es la vinculación con la población, el ganarse el afecto y la confianza de la gente que permita a esta guerrilla ir creciendo. En el caso de Guerrero,
cuando Lucio se ve forzado a subirse a la sierra, muy al principio eran muy pocos los compañeros que estaban integrados con él. Lucio al principio se refugia en un lugar que muchos lo critican, arrinconado, alejado de las grandes decisiones políticas o de las grandes ciudades donde está la economía. Pero Lucio era un conocedor de la historia de Guerrero, sabía tratar a la gente y sabía que ese era un refugio que le iba a permitir crecer. Mientras los grupos guerrilleros comienzan a proliferar en el continente americano, en el estado de Guerrero y particularmente en la Costa Grande, donde se refugia Lucio Cabañas, no solo existían precedentes de rebeliones armadas, sino una verdadera tradición de la insurrección. Aquí en Atoyac, la Revolución Mexicana comenzó el 11 de abril de 1911 y continuó. O sea, aquí nunca dejó de pelearse hasta 1929. Ya cuando nos fuimos a la sierra, al monte, nos encontramos con sobrevivientes de las guerrillas aquellas. Entonces, varios de los que se incorporaron con Lucio Cabañas a la guerrilla, ellos fueron combatientes de la guerrilla vidalista. Nos fuimos a la serranía donde el Estado no puede dominar, no puede controlar, no tiene transportes. Solamente a lomo de mula podía meterse. Porque en ese mismo momento se están haciendo labores de limpieza en la región, en lo que después convertiríamos nosotros en una especie de zona guerrillera. Y en el 68 ya se está en el plan de ponerle nombre a este pequeño grupo. El Partido de los Pobres tenía dos niveles. Una parte era la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, que era de hecho el núcleo armado del Partido de los Pobres. La guerrilla a nivel general, cuando mucho tuvo 113 guerrilleros. Y un amplio número de personas que apoyábamos, que colaborábamos con esta organización. O sea que había la parte amplia, digamos, que era el Partido de los Pobres propiamente dicho, y la Brigada Campesina de Justiciamiento, que era, como digo, el núcleo armado. La brigada eran cuestiones armadas, ajusticiamientos, asaltos, expropiaciones, y el aparato ideológico era el partido, no la dirección. Mientras Lucio construye el Partido de los Pobres en la Sierra de Atoyac, Genaro Vázquez continúa en prisión y los miembros de la Asociación Cívica Guerrerense perdían la fe en conseguir su liberación. Después de más de año y medio que no se logró su libertad, a pesar de que se desvanecían una y otra vez los cargos, quedó demostrado que era una consigna el tenerlo preso. Por esa razón, cuando ya definitivamente se vio que por la vía legal no había posibilidades de que lograra su libertad, hizo una declaración a la prensa. Yo le pido a mi pueblo que dejo en sus manos la decisión si me deja aquí encerrado o busca la salida por otras vías. La mañana del 22 de abril de 1968, escoltado por 3 policías, Genaro Vázquez sale de prisión para ser atendido por un problema dental en la clínica local de Iguala. Su dolencia es ficticia y en el camino de regreso a prisión son emboscados por miembros de la Asociación Cívica Guerrerense en busca de su liberación. El enfrentamiento en las calles se transforma en una persecución automotriz a las afueras de la ciudad de Iguala. La persecución policíaca y posteriormente militar deja muertos a 2 de los compañeros de Genaro. El resto logra escapar. Durante la próxima semana, y bajo un constante cerco policíaco-militar, Genaro atravesaría el estado de Guerrero para refugiarse en la Sierra de Atoyac y así transformar a la Asociación Cívica Guerrerense en la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, o ACNR. Genaro comprendió que la ACG fue una organización para el movimiento de masas, donde todo mundo que quisiera luchar cabía. Pero ya para el nivel de lucha que se iniciaba, tenía que haber un proceso de selección. Y es ahí donde surge la ACNR. Las acciones más importantes militares de Genaro fue la de Izcapuzalco, cuando lo rescatan y chocan con el ejército. Yo creo que para mí
esa fue la actividad armada más importante que hicieron, porque después no hubo ni una emboscada del ejército, no hubo, digamos, acciones de propaganda armada como sí lo hizo Lucio. La guerrilla de nosotros no empieza así con grandes masas. Empieza con 2 comandos guerrilleros, como les decía, pero acuerpados, digamos, por otras estructuras. Mientras que en la Costa Grande de Guerrero se están conformando no uno, sino 2 ejércitos insurgentes, para los ojos del mundo el estado de Guerrero era solo el puerto de Acapulco. Los grandes medios de comunicación reforzaban la imagen de glamour y prosperidad y negaban la existencia de cualquier grupo armado. El trato que le dieron los medios a la guerra sucia fue vergonzoso, para los medios. El Estado siempre buscó la manera de aparentar ante la opinión nacional, ante la opinión internacional, que en México no pasaba nada. Los directores no nos permitían publicar notas a favor de la guerrilla. Siempre era o neutras o a favor del gobierno. Pero no hablaban de una guerrilla combatiendo al Estado o luchando contra el Estado. Hablaban de un grupo de bandoleros robavacas que se dedicaban a robar ganado, animales, y que además le robaban a la gente que tenían empresas privadas. De esa manera lo manejaban, pero no hablaban de la existencia de una inconformidad social. Reproductores de boletines únicamente es lo que decía el gobierno, era lo que se publicaba. Otras versiones no se dieron. A pesar de la resistencia de los medios para hablar de la guerrilla, estos se verían obligados a mencionar el tema, cuando en 1971, Genaro y la ACNR realizan su acto más memorable, el secuestro del político guerrerense y recién nombrado rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Jaime Castrejón Díez. En ese tiempo nosotros teníamos más de 70 desaparecidos políticos. Teníamos alrededor de 15 presos políticos. Y Genaro estaba convencido de que por la vía legal ninguno iba a recuperar su libertad. Yo creo que esa fue la actividad política más importante de Genaro, el secuestro de Jaime Castrejón, porque ahí sacaron a los presos políticos que estaban y los mandaron a Cuba, ¿no? A raíz del secuestro y liberación de Castrejón Díez, los medios empiezan a hablar de Genaro, y aunque de manera muy crítica, empiezan a comentar la naturaleza política de su movimiento. Desgraciadamente para Genaro y los demás guerrilleros del Estado, esto también significaría un aumento en la actividad militar en su contra. Pues no más oíamos decir, pero no creíamos que iba a llegar hasta acá esa cobardía que hicieron con nosotros. De estos pequeños grupos de cobardes terroristas, desgraciadamente integrados por hombres y por mujeres muy jóvenes, surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución, mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje, adolescentes con un mayor grado de inaptación que la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes, en sus grupos con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina. Estas palabras del presidente Luis Echeverría encapsulan la actitud del gobierno ante la disidencia del país: menospreciar y criminalizar. La respuesta del gobierno ante estos grupos guerrilleros comenzaría una etapa en la historia de México conocida como la Guerra Sucia. En ese tiempo, sin ser una guerra declarada, pues una situación de
de represión generalizada y sistemática, pues trajo como consecuencia la desaparición forzada de muchas personas, todavía en una cifra indeterminada. Son hombres que nunca más han vuelto a sus casas, que nunca más se les ha vuelto a ver. A mí me parece que el término guerra sucia es un término incorrecto o equivocado, porque realmente esto que le llaman guerra sucia es más bien una etapa de terrorismo de Estado. Eso sí debe de quedar claro, ¿no? Es terrorismo de Estado porque en contra de quién está dirigida esta guerra es en contra de la población indefensa. En Guerrero fue ocupado por el ejército, pues, ¿no? Y el nivel de represión fue muy diferente, pues, ¿no? Quienes ordenaron la represión y son los principales responsables, por supuesto, es el Estado mexicano. Y quienes lo dirigían, pues Luis Echeverría Álvarez como presidente, el ejecutivo, el secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, pero fundamentalmente una brigada especial que fue comandada por el general Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro. Mario Arturo Acosta Chaparro formó, si no el principal, entre los principales represores del pueblo guerrerense. Los grados que logró Mario Arturo Acosta Chaparro se los debe a las gotas de sangre o los raudales de sangre que dejó en el Estado. En años recientes, tanto la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales del Pasado como la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia en Guerrero han acusado a Mario Arturo Acosta Chaparro de una larga serie de delitos, relacionándolo con las más de 500 desapariciones forzadas registradas en el Estado en ese periodo. Acosta Chaparro, como militar, está involucrado en las detenciones y desapariciones de nuestros familiares. Mario Arturo Acosta Chaparro, cuando se supo de su ejecución, aquí la gente aplaudió, precisamente por esa estela de sangre que dejó y de dolor en hijos, en madres, en esposas, de gente que a la fecha no se sabe dónde quedar. Como persona yo no lo puedo juzgar, pero sí como aquel militar encargado de la tortura también y de la desaparición forzada de la disidencia política en este país. Cuando el clima de la represión en Guerrero empieza a aumentar, una de las grandes fallas de los movimientos guerrilleros se expone: su falta de comunicación. Genaro y Lucio Cabañas están en Guerrero, son dos guerrillas distintas. La explicación que me dio Genaro fue que había celos y desconfianzas tanto de Lucio hacia Genaro como de Genaro hacia Lucio. Incluso el gobierno durante un tiempo las confunde, piensa que una es continuación de la otra y son dos guerrillas distintas. Solamente en los últimos días de vida de Genaro se empezaron a promover contactos para establecer comunicación. Los pocos contactos entre ambas organizaciones no proliferaron, ya que la noche del 1 de febrero de 1972, mientras viajaban por la carretera desde Michoacán, Genaro Vázquez y 4 acompañantes mueren en un accidente automovilístico. De acuerdo a las versiones oficiales, el piloto Salvador Flores Bello se durmió frente al volante. La muerte de Genaro llevaría al fin del movimiento de la ACNR, y Lucio Cabañas se convertiría en el único líder de las rebeliones guerrerenses en aquellos años. A mediados de 1972, decide articular su poder de manera más agresiva, iniciando con emboscadas exitosas contra el ejército mexicano en su zona de operación. Hay una emboscada que lo dimensiona, que es la de Hierba Santita. La otra, la de Arroyo Oscuro, entre Río Santiago y San Vicente de Benítez, en la Sierra de Atoyat. Bueno, aquí está el Arroyo Oscuro, este es el Arroyo Oscuro, hoy no está tan oscuro. Aquí fue la segunda emboscada. Lucio Cabañas puso al ejército mexicano aquí. Incluso aquí es donde más militares murieron. Se habla de 18 militares que murieron en esta emboscada. Es cuando Lucio ya enfrenta al Estado, enfrenta a los militares y les empieza a propinar sendas emboscadas que
tiene un reconocimiento a nivel internacional por la misma difusión que se le dio. Bueno, el ejército reacciona, para empezar, pues reprimiendo a la población, ¿no? Se da el ataque aquí, se van sobre el Quemado. Y en septiembre se llevan a casi todo el pueblo del Quemado, se lo llevan detenido. Y aquí vino a reventar la bomba. Va, aquí nomás agarraron del montón y ya dicen aquí hay mucha gente, vamos, con esto vamos a responder. Tocaron la campana para reunir a la población y los hombres, todas las personas que llegaron al sonido de la campana fueron tomadas prisioneras y llevadas primero a cárceles clandestinas y después a la cárcel pública. Y los acusó de ser guerrilleros y de haber participado en las emboscadas. Como a los 3 días nos empezaron a llevar en helicóptero a Toyá. Allá las torturas a unos nos las dieron de un modo y a otros de otro. A mí me encueraron bien y me tiraron en un piso finito. Y luego dicen que, yo no lo vi, pues, dicen que la electricidad era una forma de guarache. Se lo ponían a uno en el cuerpo y yo sentía que reparaba acá de alto. Metían la cabeza de uno a la pila, al agua, y se le paraban aquí. Y nomás lo tantito, que despegara tantito la cara del agua y volvían. Lo soltaban a morir a uno. Uno de ellos, don Ignacio Sánchez Gutiérrez, se quedó muerto en la tortura. Dijeron que estaba muerto y hay fotos que publicó la prensa donde aparecía muerto, pero su cuerpo nunca lo entregaron a sus familiares. Y el que no se murió aquí, quedó desaparecido por allá. A todas estas señoras se han ido muriendo sus esposos. Andaban piscando el maíz, piscando donde nosotros habíamos dejado el maíz para que comiéramos. No es justo que nos traten así. No nos han creído que nosotros somos víctimas. Mire, aquí vino la Fiscalía, aquí vino Derechos Humanos, aquí vino la Converdad. Todo ha quedado en lo mismo, en un engaño, que no nos hacen aprecio. El gobierno detendría a 106 habitantes del Quemado. Algunos de ellos estarían presos por más de 6 años. Hasta la fecha, el gobierno federal se ha negado a entregar cualquier tipo de indemnización para las víctimas. Eso fue lo mío, los demás pues dicen su versión a como les hicieron, pero todo es realidad. Todo eso es cierto. Yo me duele tanto que mis hijos no estudiaron por esa causa. A raíz de actos de represión como el del Quemado, queda claro que Lucio y el partido deben expandirse más allá de Guerrero para sobrevivir en su lucha contra el gobierno. Para lograr esto, Lucio entra en contacto con varios movimientos guerrilleros del país, particularmente el Movimiento Acción Revolucionaria, MAR, y la organización partidaria o Liga Comunista 23 de septiembre. Lucio se dio cuenta que era necesario abrir una ventana hacia el país, ¿no? Un segmento de la Liga, creo que son 3 de los miembros de la Liga, van a visitar a Lucio Cabañas a Guerrero. Y llevan un documento que se llama, que casi nadie lo nombra, que se llama Carta a los compañeros, a la Brigada de Acustamiento del Partido de los Pobres, ¿no? A Lucio Cabañas le parecen estos jóvenes como universitarios, demasiado intelectuales, bastante impositivos. Donde les dice que ellos son campesinos, no son proletarios, que por lo tanto no pueden ser la vanguardia, más o menos a grandes rasgos, no sé, es la idea, no puede ser la vanguardia de la lucha proletaria. Eso le toca al proletariado y obviamente el proletariado es la partidaria, los miembros de la partidaria. Acaban, digamos, mal. Entonces hay una reunión, un acercamiento, pero en realidad acaban más separados que como empezaron. Pero la gente que se ha teorizado mucho no entiende el pueblo. Y no entiende el pueblo y no entiende a los del pueblo. Y yo siento que soy de la gente del pueblo. Y por eso también como elemento del pueblo choco con los que están fuera del pueblo.
Pero también hay que tomar en cuenta la condición humana, pues, ¿no? Hay un problema también de liderazgos, pues, ¿no? ¿Quién estaba al frente de la revolución? ¿No? También es un elemento que hay que tomar en cuenta. Después de su desafortunada reunión, la Liga Comunista y el Partido de los Pobres toman caminos distintos. Por su parte, la Liga Comunista intenta afianzar sus bases en terreno urbano y deciden dejar su marca en el país, secuestrando al empresario más importante de Monterrey, Eugenio Garza Sada. Muere, o sea, en el intento de secuestro, porque el señor se enfrentó con una pistola a los secuestradores, entonces se dio el enfrentamiento y cayó muerto. En ese momento, la clase empresarial hace una crítica muy fuerte. Cuando va al entierro, al funeral, Luis Echeverría Álvarez, el presidente, pues lo regañan. Prácticamente lo regañaron, ¿no? Y ahí le echaron que debían tener mano dura. Yo soy de la idea de que ahí se tomó la decisión de ya no negociar en los secuestros. Esta decisión terminaría perjudicando los planes de Lucio, ya que en 1974 Lucio planea su movimiento más ambicioso, el secuestro del senador de la República, precandidato a la gubernatura del estado y cacique de larga tradición, Rubén Figueroa Figueroa, quien tenía el plan de hablar con Lucio para hacerlo deponer las armas. Viene Figueroa y ya viene repartiendo tierritas, rompiéndole allí un amparo al mismo gobernador, viene allí peleándose con ciertos ricos, viene hablando bien de Genaro y viene pidiendo entrevista conmigo en lo personal, porque toda esa politiquería de servir al pueblo es para engañar al pueblo y fregarnos, dejar solo al grupo y fregarnos, para eso es. Me entero del secuestro de Rubén Figueroa porque tenía ya en esos tiempos relación con el Partido de los Pobres. Bueno, lo planea el PDLP, la dirección. Solamente a la base, a la tropa se informa que hay un plan importante y grande por delante. Como era un prominente miembro del sistema político, del PRI, pues, en este caso, reabrir la posibilidad de escarcelar gente, ¿no? Y se pedían 80 millones de pesos. Primeramente hubo desacuerdo de hacer el secuestro. En primer lugar, invita a Figueroa, o Figueroa lo invita a que dialoguen, Lucio acepta, y ahí estando ahí lo declara su prisionero, ¿no? Eso no se debe hacer. Pero independientemente, pues el peso político de Lucio será determinante. Y se llevó adelante el secuestro. Creo que fue un error colectivo del Partido de los Pobres. A diferencia del secuestro de Castrejón Díez 3 años antes, la reacción del gobierno no contempló negociar con secuestradores, sino que se propuso acabar con ellos, dando inicio al despliegue militar más importante del México posrevolucionario hasta esa fecha. Y finalmente, pues el gobierno federal decidió sacrificar a Rubén Figueroa y dijo, bueno, no hay pacto, no hay nada, se fueron sobres y comenzaron a peinar la sierra. Pues aumenta el número de militares hasta llegar a lo que fue la operación Atoyac. El Estado pues nos echó 25,000 soldados encima en primer lugar. Fue un cerco extraordinario, o sea, desde retenes de la Policía Judicial, retenes de la Policía Judicial Militar, retenes del Ejército, había retenes en todos los caminos, empezaron a racionar la comida. Llegamos a estar sin comer hasta 15 días. Y lo poco que llevaba lo compartíamos con Figueroa y su comitiva. Se acusaba a los campesinos y a la población de las comunidades de ayudar a Lucio Cabañas y a la brigada. O sea, nadie podía echar mano de un costal de harina, porque era peligroso, era subversivo, era como echarse la soga al cuello. De que los comestibles, los recursos que ellos llevaban a sus casas para sobrevivir, eran vistos por parte del ejército como ayuda para la brigada. Pero llegaba el ejército y se comía todo ese maíz. Entonces, llegó un momento en que
padecía hambre la guerrilla, padecía hambre el ejército y padecíamos hambre nosotros, los que vivíamos ahí. Además del hambre que sufría en esos días, la población civil también tuvo que soportar el aumento de acoso de las tropas militares a través de las desapariciones forzadas. A mi papá lo detienen el 2 de septiembre de 1974. Lo involucraban con la guerrilla de Lucio Cabañas. Su amistad con Lucio Cabañas empezó muchos años antes, cuando ellos eran estudiantes en la Normal Rural de Ayotzinapa. Daba clases en San Jerónimo de Juárez, de aquí en el estado de Guerrero. Es un municipio que queda en la Costa Grande. A las 2 de la tarde acababa de comer él cuando interrumpieron agentes de la Policía Judicial del Estado. Ya mi papá presentía y casi los estaba esperando. Una de las víctimas más icónicas de la desaparición forzada sería la del cantautor y político retirado Rosendo Radilla. Rosendo Radilla no era un guerrillero. Rosendo Radilla era una persona que había sido alcalde de Acapulco por el PRI. Rosendo Radilla era una persona de buena fe, un hombre honesto, pero le cantaba a la guerrilla, le componía canciones a Lucio Cabañas y las cantaba en las fiestas, en los eventos públicos y bueno, pues Radilla está desaparecido y es uno de los desaparecidos simbólicos de la historia de nuestro país. Después de 3 meses de lucha, las acosadas tropas de Lucio Cabañas logran pactar un acuerdo para el rescate del senador, pero no sería con el gobierno federal. Hay un intermediario, Carlos Bonilla Machorro, entre nosotros y la familia Figueroa. Se decía del gobierno federal, pero pues finalmente no funcionó así. Antes de que se terminara de pagar el rescate, el ejército cerca a la brigada. El 8 de septiembre del 74, cerca de Zacualpan, Figueroa rescatado. Bueno, a Rubén Figueroa lo tenía una parte de la brigada, porque la brigada se dividió en 2 partes. Una parte que tenía el objetivo de distraer a las fuerzas militares y el otro equipo que era el que tenía realmente al ingeniero Rubén Figueroa. Él ya había intentado escapar y tengo entendido que se hizo un hoyo en la tierra para tenerlo allí resguardado, pero cuando fue recuperado por el ejército, alguien lo sacó del hoyo en el que lo habían puesto para evitar su fuga. El ruido, la huella que dejaba al caminarse dan lugar a que el Estado, el ejército pueda seguir la pista y pueda acercar el núcleo. Fue totalmente masacrado el grupo que llevaba a Figueroa y el otro grupo fue perseguido. Algunos del otro grupo lograron salir de la sierra. A pesar de esto, el acoso militar mantendría la misma intensidad hasta el 2 de diciembre de 1974. Mantener 113 guerrilleros en la sierra sin comida, entonces fue como desmembrando la brigada, mandando a la gente a Acapulco o regresándolos a sus pueblos. Tanto que se fue quedando al último con 15 hombres, con los que avanzó rumbo a Tecpan de Galeana. Pues llegó a la región de lo Tatal ya con 3 personas, con 3 guerrilleros, que lo acompañaron y les dio cobijo a una familia, la familia Ramos. Entonces el ejército empleó una manera muy mañosa, secuestra a las hijas de Isabel y lo obliga, por medio de sus hijas secuestradas, que las tenía el ejército, a entregarle a Lucio Cabañas. Entonces Isabel lo entrega, va y le señala al ejército dónde está, y Lucio muere peleando el 2 de diciembre de 1974 en la región de la Otatal. La noticia corrió por toda Costa Grande, por todos los pueblos. La gente quería al guerrillero. Bueno, los medios de comunicación, como sabemos, lo que hicieron fue mostrar como que había caído uno de los bandidos más buscados, como si él hubiera sido un delincuente. Delincuente, asaltante, con todos los epítetos habidos y por haber, menos guerrillero. El ejército no nos dejó acercarnos al cuerpo de Lucio Cabañas. Inclusive existen fotografías de Lucio Cabañas Barrientos, como la que existió al lado del Che Guevara, que los soldados se retrataron
al lado del cadáver ensangrentado. La misma muerte de Lucio Cabañas y la muerte de Genaro Vázquez significan una derrota militar. No entendieron que a pesar con Lucio y sin Lucio la guerrilla podría prosperar en su intento guerrerista. Se salieron de la sierra, los quienes estaban en el medio rural, se fueron hacia las zonas urbanas y muchos de ellos fueron detenidos y desaparecidos hoy en día. Señor gobernador, ¿está totalmente desintegrado el grupo del delincuente Lucio Cabañas? Absolutamente. Y repito, debemos felicitar a nuestro ejército, a los elementos de la 27 Zona Militar por la acción llevada adelante desde su comandante y todos los oficiales de la tropa. ¿No se puede considerar que haya algunos grupos de delincuentes similares que puedan surgir ahora? No considero. No está la situación propicia. A la muerte de Lucio Cabañas, Rubén Figueroa asumió el puesto de gobernador de Guerrero, en un mandato que estaría marcado por abusos de poder y corrupción, así como por un distanciamiento entre gobierno y sociedad civil. Todos los crímenes cometidos para acabar con el guerrillero quedarían impunes. Por su parte, el gobierno federal trató de descalificar la lucha de Cabañas. Lo tachó de un simple criminal e intentó borrarlo a él y a los demás guerrilleros de la historia de México. Hasta cierto punto parece haberlo logrado. La historia de las guerrillas no nos hablan nada en esas escuelas, ya que no lo marcan en los programas de estudio. Y pues los maestros tienen miedo a hablar de eso por represalias que pueda haber hacia ellos, al mismo de enseñarnos eso, pues. A pesar del esfuerzo gubernamental de borrarlos de la historia oficial, la historia de guerrillas y violencia en el estado de Guerrero aún estaba lejos de cerrarse. Y de nuevo a las montañas volverán los guerrilleros como Zapata y Cabañas, libertadores del pueblo. Yo digo que no hemos cambiado porque matan a Rocío, matan a mi hijo Miguel Ángel también y pues no, hasta ahorita no sabemos, no se nos ha hecho justicia. Después de la debacle de la guerrilla empezó una época de limpia, que fue donde se genera en sí la guerra sucia. La represión se centra en la universidad, ¿sí? Entonces es en el periodo que tenemos muchos desaparecidos de aquí, pero también muchos desaparecidos en la universidad y en el movimiento social, en el movimiento popular. Sí, desaparecen a mucha gente ahí. Se hace un programa que se llama de gobernabilidad, con grupos parapoliciales para limpiar de disidentes todo el estado de Guerrero y permitir que el gobierno de Rubén Figueroa pudiese gobernar. La marginación y los abusos de poder en el Estado en aquellos años no era muy diferente a los existentes en los tiempos de Raúl Caballero Aburto, excepto por la entrada de un nuevo grupo que se coludiría con el gobierno y los grandes caciques: el narcotráfico. Es el resultado de la guerra y el cómo el Estado federal, digamos, se apropia de la sierra, que después se desarrollará de manera, digamos, más intensa el narcotráfico. Las organizaciones criminales se han apoderado de los huecos que dejó la lucha social en los años 80 y hoy es la que domina el Estado. En el combate a la guerrilla de cabañista se hacen las carreteras con las que después transitarán las drogas. Pero a diferencia de los años de Caballero Aburto, no hubo una asociación cívica guerrerense que se les opusiera. Después de la ofensiva militar, los sectores más combativos de la sociedad guerrerense estaban muy mermados y bajo constante acoso de autoridades del mismo María Arturo Acosta Chaparro, quien durante el período de Figueroa era el encargado de la seguridad pública del Estado. Las huestes de Acosta Chaparro, es decir, coordinados por Acosta Chaparro, salían a cazar guerrilleros y a los que capturaban los llevaban a la base militar de Pie de la Cuesta.
Al fondo de esa base había un campo de tortura. Esas personas las tenían un tiempo que ellos consideraban adecuado para sus fines, sacarles información, amedrentar a sus compañeros, amedrentar al resto de la población. Y cuando consideraban que ya no les servían, los asesinaban. Luego los echaban en un saco de esos del ejército, un saco verde de esos de lona. A ese saco le ponían piedras, lo amarraban, lo subían al avión. El avión entraba a la bahía al mar. Esos eran los vuelos de la muerte. A pesar de este desgaste durante la década de los 80, se dio un proceso de reconstrucción de los grupos de protesta pacífica en Guerrero, que se fortalecieron con la apertura democrática durante los sexenios de López Portillo y Miguel de la Madrid. Esta apertura llevaría a la fundación de nuevos partidos políticos como el PRD. Así, a principios de los 90, nuevamente en la Costa Grande, un grupo de campesinos luchando por mejorar sus condiciones de vida fundaron la Organización Campesina de la Sierra del Sur, OCS. La Organización Campesina de la Sierra del Sur surge como una respuesta a la forma de hacer política que se estaba de ese tiempo. Por ejemplo, el PRD había surgido con radicalismo, tomó ayuntamientos, tomó carreteras, tomó camiones y luchó en contra de las imposiciones por la democracia en 1989. La Coalición de Ejidos era una organización que luchaba por los campesinos, pero no por lo inmediato. Por ejemplo, aquí, este es mi pueblo, aquí he vivido desde niño, desde que me vine de la sierra. Las despensas se repartían entre los priistas. Si llegaban las pacas de cartón para los pobres, solamente los que eran priistas recibían pacas de cartón. Los perredistas no tenían ningún beneficio, ¿sí? Y la gente de campo no tenía ningún beneficio. Y en respuesta a esta política selectiva, surge la Organización Campesina de la Sierra del Sur, surge en Atoyac y en Tepetizla. Y entonces la Organización Campesina de la Sierra del Sur, a diferencia de otras organizaciones y del PRD, empezó a luchar por lo inmediato, que es techo y comida. Fuimos creciendo y fuimos sintiendo cómo se nos explotaba las leyes, como hasta hoy, ¿no? O sea, eran nada más para los que tienen dinero. No podemos defendernos por falta de que no tuvimos escuela. Pues el gobierno se aprovechaba, pues nos echaba a la cárcel, nos fabricaba delitos y todo eso, ¿no? Y bueno, para nosotros de por sí no ha habido justicia ni en aquel tiempo ni a hoy, ¿no? Esta nueva organización retomó de manera pacífica la lucha de los campesinos de la Costa Grande, como lo habían hecho Genaro y Lucio en la década del 60. Esto no sentó bien al gobernador Rubén Figueroa Alcocer, hijo de Rubén Figueroa Figueroa. Y empieza la OCS a tomar ayuntamientos, a tomar carreteras, a tomar camiones, a parar incluso la tala inmoderada de los bosques, porque hubo movimientos aquí en Mezcaltepec, hubo movimientos en Tepetizla. Empieza de esa manera la Organización Campesina de la Sierra del Sur y pues empezó a arrancarles, por ejemplo, para empezar, la despensa dejó ser nada más para los priistas, también la gente que no pertenecía al PRI. Pero al momento de que empieza a meterse con la madera, pues choca con el poder, choca con el caciquismo y pues choca con Rubén Figueroa y choca con mucha gente en ese sentido. Nosotros, aunque fuera PRD, fuera partido de izquierda, nosotros si no cumplían con las demandas, nosotros los cuestionábamos y llegamos a tomar las oficinas del ayuntamiento, que era una perredista. Al año que no nos cumplió con la demanda que le pedimos, nosotros le tuvimos que tomar un 18 de mayo la oficina del ayuntamiento. Uno de sus integrantes, Gilberto Romero Vázquez, es quien entrega el pliego petitorio el 18 de mayo y posteriormente va a ser detenido desaparecido. Se le desaparece aproximadamente 10 días después de haber entregado el pliego petitorio y nunca más se le vuelve a ver. Entonces, una de las demandas de la Organización Campesina de la Sierra del Sur es precisamente la presentación comida de Gilberto Romero Vázquez. El gobierno, como te digo, andaba siempre ya vigilando, ¿no? Se dio cuenta de la movilización y además nosotros 3 días
antes de una movilización, publicábamos a través de los medios de comunicación que íbamos a hacer esa marcha, ¿no? Y entonces ellos se prepararon y entonces ellos prepararon el terreno para poder asesinar a más de 17 campesinos. Le avisan a Figueroa que va a haber problema en Atoyac, que van a quemar el palacio. Entonces él le ordena a su policía motorizada y a los equipos de seguridad estatales pues tomar medidas preventivas, instalando retenes por donde calculaban que iban a pasar ese grupo de supuestos guerrilleros con rumbo a Atoyac. Esa mañana del miércoles, es 28-29 de junio de 95, había estado lloviendo, todo. Los policías estatales llevaban más de una semana sin descansos. Entonces te agarras cansados, hambrientos, grifos, crudos, todos los policías. Y fue en realidad una masacre de horror por error. Sí tenían sus infiltrados dentro del camión donde suponían que iban a venirse de Tepetixtla, eran 2 agentes de la Policía Ministerial. Ellos ya sabían que los iban a detener en el vado de Aguas Blancas, con las instrucciones de que si venían dentro del camioncito campesinos armados, ellos hicieran 1 o 2 disparos al aire y le corrieran hacia el monte para protegerse, porque iba a haber trancazos. ¡Arriba! ¡Corten, corten! ¡Qué vole! Se dan cuenta de que todos los que vienen amontonados como pollos, ninguno trae armas. Pero los tarados dicen, oye, nos dijeron que hiciéramos esto si venían armados. Oye, y si no venían armados, ¿qué hacemos? Puta, pues no nos dijeron, compa. Nos dijeron, no, chiquito, madre. Se apestó de una vez. Estos babosos dan la seña, se arman la balacera, sin preguntar, pues los acribillaron. Luego el ingenio corrupto de los funcionarios en Guerrero. Agarran los de la Proco a tergiversar las cosas, a ponerle armas a los campesinos caídos para decir que andaban armados. Figueroa Alcocer negó su participación en la matanza de Aguas Blancas, negando todos los hechos. Pero la presión pública fue demasiado grande y así como Caballero Aburto antes que él y Ángel Rivero en un futuro, Figueroa Alcocer es obligado a separarse de su cargo. Jurídicamente no se pueden encontrar bases firmes para achacarle autoría intelectual de la muerte al gobernador Figueroa de estas personas. Lo que sí encontramos culpable al gobernador es de la violación cotidiana a todas las garantías constitucionales. Este Guerrero no hay justicia, no hay probidad, no hay decencia. Entonces, este señor se tiene que ir por tolerar, por consentir, por disimular la violación diaria a todas las garantías constitucionales en el estado de Guerrero. Me quedó la impresión de que los policías que fueron a la cárcel pues nunca dispararon. Me quedó la impresión de que fue un revanchismo político para los chavos que estuvieron en la cárcel, que eran funcionarios. Pero me queda la impresión de que pues en México no se castigan las cosas, ¿no? Así es como el ciclo vuelve a tomar forma, ya que en el primer aniversario de la matanza de Aguas Blancas se hace pública la existencia de un grupo armado conocido como el Ejército Popular Revolucionario o EPR. El EPR es un grupo que heredero de Lucio Cabañas, ¿no? Heredero del cabañismo, le llamamos aquí. Los del Partido de los Pobres que sobreviven, muchos se separan, llevan vidas diferentes, se van a la universidad,
otros pues se dedican a trabajar, otros se pierden escondiéndose toda la vida, pero un núcleo importante, sobre todo donde estaban los hermanos de Lucio, sí se reorganizan, ¿no? El EPR ya es una organización mucho más militarizada que lo que fue el Partido de los Pobres. Yo creo que una diferencia entre esta guerrilla, digamos, más reciente y la guerrilla de los 70 es que ya son estructuras militares más organizadas, incluso más verticales. El ERPI, que es una de las escisiones del EPR, argumenta que sale del EPR justo porque era un manejo sumamente vertical y autoritario en la toma de decisiones. Un ejército propagandista que disparó pocos balazos. Pues nada más duraron un año juntos, ¿no? Los periodistas e historiadores poco podemos decir de su papel liberador. Aunque el EPR no tuvo un impacto como el del Partido de los Pobres en los años 70, el ejército y las autoridades utilizarían las mismas tácticas que en aquellos tiempos. Primero, usando todo el poder militar, afectando a la población civil. Y segundo, usando los medios de comunicación para desprestigiar al movimiento. El 3 de julio me agarran en México. Y allí me agarraron y me trajeron a Acapulco. Allí me golpearon, me decían que yo era parte del EPR, ¿no? Y que en los medios de comunicación dijeron ya cayó un cabecilla del EPR, ¿no? El EPR, por lo que hemos visto hasta ahora, pues es una organización criminal y violenta y cobarde. Uno de los casos más conocidos de la represión militar de esos años sería la matanza de 11 campesinos en la comunidad del Charco, en la Costa Chica, en 1998, con la presunción de que los campesinos eran miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, o ERPI. No tengo muy claro qué ocurrió en el Charco. Si es verdad que llegó un grupo del EPR, del ERPI, a platicar con los campesinos y deciden dormirse ahí. Y luego pasan el pitazo al ejército, el ejército los rodea y en lugar de sitiarlos, los mata, los masacra. O no me queda claro si eran solamente campesinos, el ejército los masacró y para justificar les sembró las armas. Fui una de las viudas del Charco del 7 de junio de 1998. Ellos los culpaban que ellos tenían armas y que eran encapuchados y bueno, los acusaban de varias cosas que no era cierto. Por eso nos comentaban otra gente que fueron sobrevivientes que ahí fue donde cayeron 3 compañeros y entre ellos se cayó mi marido ahí. Nada más veía la mancha de sangre y ya me decían que era sangre de él. Últimamente para mí ha sido como que la guerrilla mantiene una presencia simbólica en Guerrero y que pues hasta ahorita para lo que sirve la guerrilla en Guerrero es para justificar la represión del gobierno hacia el movimiento social. Porque hoy Guerrero está igual que en los años 70 de la guerrilla y en los 80 de la guerra social. Si seguimos recorriendo la historia de Guerrero hasta nuestros días, nos daremos cuenta de lo poco que han cambiado las cosas. La corrupción, la pobreza y la inseguridad parecen no poder dejar al Estado. Han hecho un terreno fértil para la sangre, para la injusticia, para la represión al pueblo de Guerrero, que sigue siendo pobre, sigue siendo ignorante y seguimos siendo los que ocupamos el cabuz del desarrollo del país. Así como en los tiempos de Caballero Aburto, de Rubén Figueroa o Figueroa Alcocer, la inconformidad social ha vuelto a estallar en Guerrero. Porque la gente ya marchó, porque la gente ya se manifestó, porque la gente ya metió sus demandas y no ha habido ninguna respuesta. Y como en el pasado, los grupos de protesta como los Padres de los 43 y demás desaparecidos, así como grupos de autodefensa y policías comunitarios, están siendo ignorados, atacados y criminalizados por el gobierno. Ya no queremos que nuestro municipio, nuestra región y nuestro estado de Guerrero siga siendo un cementerio y un valle de lágrimas de las viudas, de los huérfanos y de las madres que pierden a sus hijos por culpa de la violencia y la inseguridad que nos azota y por la disputa entre los grupos del crimen organizado. Al parecer el ciclo se cumple.
los abusos del poder siguen generando movimientos sociales que se radicalizan como reacción a la violencia. Una reacción que después de ser reprimida se convierte en autodefensa y la autodefensa después deriva en guerrilla. El ciclo comienza con abusos de autoridad que inspiran a la sociedad civil a organizarse en protesta pacífica, la cual es acallada por la represión gubernamental, que solo consigue orillar a la gente a tomar la alternativa de la lucha armada, dando lugar a la represión militar, que a su vez genera un distanciamiento entre sociedad y gobierno, y que finalmente lleva a nuevos abusos de las autoridades, dando inicio a un nuevo ciclo. Si se sigue reprimiendo a las organizaciones sociales, si se sigue criminalizando la lucha social, desapareciendo luchadores sociales, asesinando luchadores sociales, reprimiendo las organizaciones, el pueblo se cansa. Así surgió la guerrilla en los 70, en los 60. Masacre tras masacre hasta que el pueblo dijo, ya basta. Si entendemos este ciclo, podemos ver que estamos en el punto en el que la represión del gobierno fuerza a la población a pasar de protesta pacífica a la lucha armada. Hay un hartazgo de la gente ante el engaño, ante la represión, ante tanto encarcelamiento. El ciclo de la violencia sigue avanzando y el tiempo se está acabando. Sí, el gobierno ha intentado cerrar la historia de la guerra sucia, pensando en que las doñas, que ya son personas grandes, que ya no va a haber quien continúe con esta lucha. Pues queremos decirles que aquí estamos sus hijos, vienen sus nietos y vamos a continuar con esta lucha. No la van a poder apagar. La búsqueda de mi papá inicia a partir de ese 2 de septiembre. Después de que se lo llevan, mi mamá llega en ese momento que a mi papá se lo estaban subiendo al automóvil que estos tipos llevaban. Detrás de ellos, mi mamá toma un taxi y lo sigue. Y llega al cuartel militar en Atoyac de Álvarez. Ahí llega preguntando por él y no dan ninguna respuesta afirmativa de que mi papá lo hayan llevado al cuartel militar de Atoyac. Empieza a investigar quiénes más tienen familiares desaparecidos. Concuerda que hay amistades de mi papá que sus esposas también los andan buscando. Entonces empiezan a organizar, empieza a darse cuenta que en Atoyac hay muchos desaparecidos. Entonces empiezan a conformar un grupo de mujeres y hombres que tienen familiares desaparecidos. Mientras estuvimos haciendo antesalas, yendo a la Procuraduría, al campo militar, nos fuimos encontrando con más familiares que tenían detenidos desaparecidos. Entonces, la búsqueda de más familiares nos tomó desde el 75 al 77 para podernos organizar como Comité Eureka, pero su nombre es el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México. Es un nombre que te engloba a todo aquel que es disidente político en este país. Bueno, el nombre corto es Eureka, significa lo encontré. Y empieza ahí la lucha con doña Rosario Ibarra y las doñas. Empiezan a llegar de otros estados, no solamente del estado de Guerrero. Claro está que el estado de Guerrero es donde más detenciones había. Empiezan a conformarse, empiezan a involucrarse más a la actividad de cómo exigir la presentación con vida de los desaparecidos. Y mandan equipos de mujeres, entre ellas mi mamá, Margarita Cabañas, la esposa de Inocencio Castro, que son mujeres que pues al menos sabían leer y escribir. Entonces se trasladan a la Ciudad de México y empiezan a organizarse. A pesar de lo inevitable que parezca el ciclo de la violencia, han existido y existen organizaciones en nuestro país que han luchado por un cambio siempre por la vía pacífica. Quisiera el gobierno que nos armáramos, que respondiéramos de una forma violenta, porque de esa manera tendría una justificación para aplastarnos y borrarnos de esta escena en la que nosotros estamos exigiendo el regreso con vida de nuestros familiares.
a manifestarse en frente del campo militar número 1, hacer huelgas, como la huelga de hambre en 1978, en donde las mujeres y hombres que participaron del Comité Eureka empiezan a manifestarse de esa manera. Queremos a nuestros familiares, los queremos vivos. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Porque se los llevaron vivos, porque iban sanos. Nosotros no queremos restos, no queremos dinero, queremos la verdad. Queremos saber qué hicieron con ellos. Eso es lo que queremos. Quienes han obtenido su libertad ha sido a través de no nada más de la negociación, porque al Estado se le ha obligado a sentarse a negociar a través de las huelgas de hambre. Entonces, las huelgas de hambre constituyen una verdad poderosa porque es la manera de decir de que nos estamos sacrificando y podría estar en seguridad nuestra propia vida al hacer una huelga de hambre, pero lo que estamos buscando es a nuestro familiar. El primer logro de estas protestas fue alentar una crisis de legitimidad que forzó al gobierno de José López Portillo a proclamar una serie de leyes que permitían una nueva apertura democrática, entre ellas una amnistía que en 1978 prometía otorgar el perdón a todos los guerrilleros que la tomaran. Lógicamente la ley de amnistía estaba enfocada a los presos políticos y el esclarecimiento del paradero de los detenidos desaparecidos son las dos demandas que se comienzan a manejar. Pero la que tiene más peso es la de la libertad de los presos políticos, por eso se da el proceso de la ley de amnistía. Pues. La amnistía del 78 sí fue un logro del Comité Eureka, de doña Rosario y las doñas. Un indulto es de que estás reconociendo como gobierno, ¿verdad?, de que tienes criminales y los perdonas. No, aquí la amnistía es de que el gobierno está reconociendo que se ha excedido por las justas demandas de nuestros compañeros. Entonces, esta es la diferencia de la amnistía a un indulto. Pudieron alcanzar la amnistía esos compañeros que estaban detenidos en el campo militar número 1. Gracias a la misoginia de Figueroa, yo fui la primera en salir porque él dijo que no le tenía miedo a las viejas y que quería que saliera la vieja primero, y entonces yo salí primero. Mi pareja de entonces estuvo todavía 2 meses más en la cárcel pública. Él sale ya para Navidad. Voy a hacer referencia a esa famosa reunión que tuvieron con López Portillo los familiares. Sí les hizo una advertencia y se los dijo claros. Muchacho que salga y se vuelva a meter, yo no respondo por él. Debido a las deficiencias de la amnistía y el número de desaparecidos que no fueron encontrados, el comité no se desmanteló, sino que se mantuvo en lucha, logrando que 20 años después, como parte de sus promesas de campaña, Vicente Fox ayudara a crear una fiscalía especial para investigar los crímenes de la guerra sucia. Mira, la fiscalía fue otro elefante blanco más que se inventó el Estado mexicano. No iban a castigar al ejército, no iban a castigar a los responsables de la desaparición forzada. Desde mi punto de vista, y no por el fiscal haya querido, el único logro importante fue el informe, que se hizo a contrapelo de toda la fiscalía, ¿no? Sirvió, por decir su importancia, como un elemento de prueba en el caso de Rosendo Radilla. A pesar de las fallas de la fiscalía, los familiares han buscado otras instancias que les puedan dar justicia, llevando sus casos a cortes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual durante años trabajó el caso de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974 en Atoyac. 30 años después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces el caso Radilla es muy simbólico porque Radilla está muy claro que no andaba echando balazos, no era un guerrillero. Llega al sistema interamericano de derechos humanos y se abre paso de una manera muy
muy importante para la historia jurídica de México porque cuando se da la sentencia Radilla se dan juntas otras 5 sentencias y el Estado mexicano es condenado 6 veces. Violador, 6 veces violador de derechos humanos. Al igual que el Comité Eureka, los padres de los 43 normalistas y la gente que los han apoyado han buscado formas pacíficas de hacer justicia. Tal como las doñas en los años 70, los padres se han reunido en la Catedral de la Ciudad de México, haciendo huelgas de hambre para encontrar justicia. Hoy, definitivamente, los padres de familia estamos decididos a vivir las consecuencias del ayuno. Estamos dispuestos a lo que sea con tal de ver regresar a los muchachos. Y así como la familia de Rosendo Radilla, los padres de los 43 han optado por la cobertura internacional para aumentar la presión al gobierno federal desde el extranjero. Nuestra acción desde Berlín tiene como objetivo no solo informar a la gente que no es mexicana de lo que está ocurriendo en México, sino hacer evidente aquí enfrente de la embajada que no estamos conformes con la situación. Es war der Staat und es war seine Politik, getragen von allen an der Regierung beteiligten Parteien. Es war der Staat. Pues las caravanas al extranjero se hicieron por el mismo motivo, pues, de informar a la gente de otros países de la problemática que teníamos aquí en la Normal, ya que algunos medios pues no alcanzan a llegar hasta otros países y los que llegan pues no dicen lo que está realmente pasando aquí. En este frente, los padres de Ayotzinapa cuentan con una ventaja que en años pasados ni el Comité Eureka imaginaba: el uso de las redes sociales. Si los padres de familia de los 43 hubieran estado en aquella época de hace 40 años, no hubieran tenido fácil la apertura de los medios de comunicación. Ahora sí, ellos tienen esa posibilidad. Así como Doña Rosario y el Comité Eureka, muchos grupos están buscando nuevas formas de generar un cambio de forma pacífica, para no darle al gobierno la excusa de descalificar sus exigencias y que al reaccionar con violencia sea el gobierno el que pierda legitimidad. En el caso específico de Guerrero, ha quedado claro que sus condiciones de pobreza e injusticia no han sido cambiadas ni por la mano dura del gobierno ni por la rebelión armada del pueblo, las cuales solo han logrado perpetuarse la una a la otra. Bueno, pues, el ciclo de violencia que se vive, creo que se va a lograr remontarla cuando la sociedad participe más. Hoy en día es posible romper el ciclo de violencia si la gente recuerda la historia que ha marcado al Estado y busca generar un cambio a través de nuevos caminos y prácticas para hacer oír su voz. Creo que la violencia que actualmente se desarrolla en el estado de Guerrero coarta la democracia que pudiera haber. Me parece que no podemos responder a la violencia con la violencia. Los que tenemos un poco de experiencia debemos de evitar que sea por la violencia, ¿no? Porque sabemos lo que es eso. Entonces, para romper con esta práctica se necesita remover las estructuras de este país. Si hay responsables, tienen que ser enjuiciados. Entonces, imagínate a Salvador Cienfuegos en el banquillo de los acusados, así romperías un ciclo de violencia, como tú lo llamas. Claro que estos solo son los primeros pasos de un largo camino. Guerrero necesita lo mismo que el resto del país, necesita justicia social.
defendiendo la vida, inocencia frágil, tan perseguida, nos va desgarrando la misma guerra. Se levanta defendiendo la vida, inocencia frágil.